Trajano Potentini dándole la más cordial bienvenida. Hoy yo quiero plantear, y pueden ustedes observar en pantalla, lo que es la improcedencia de un fideicomiso, un decreto, el 729-21, que ha tenido a bien emitir el ciudadano presidente en función de las facultades que le acuerda el artículo 128 de la Constitución, para que en lo sucesivo con ese fideicomiso, que decimos que es no solamente improcedente, inconstitucional, se administre por los próximos 30 años la Policía Nacional bajo el esquema de su profesionalización y transformación. Llevaría 30 años profesionalizar, transformar la policía. ¿No sería esto un desbordamiento de las capacidades, las funciones que tiene el presidente con lo que es un órgano constitucional? O sea, la Policía Nacional está considerada, está consignada con altas funciones como un órgano constitucional en los artículos 255 al 257 de nuestra Carta Magna, que tienen misiones puntuales, facultades que están ahí establecidas, como es salvaguardar la seguridad pública, perseguir y prevenir el tema de la delincuencia. Todo esto naturalmente en consonancia con otras leyes y por qué no esa capacidad rectora que le compete a la Procuraduría General de la República a través de ese Ministerio Público para ese acompañamiento y para ser entonces el jefe, el Ministerio Público, de lo que es la política criminal del Estado. Esto en consonancia, esto para altas y grandes funciones que en modo alguno, y es desproporcionado, se puede hacer el planteamiento de que se estaría dando en administración con la figura del fideicomiso, un fideicomiso que está tan de moda y que es una mecánica, yo diría que ni siquiera de privatizar. Es de privatizar por un lado, pero no es exclusivamente privatización, sino un regalo, porque estamos hablando de 30 años. Pero un órgano de esta magnitud, un órgano de naturaleza pública, constitucional, orientado a lo que es, señores, la persecución, la delincuencia, poner esto en manos privadas. Porque el fideicomiso planteado en este decreto, por demás reiteramos que es inconstitucional, porque es desproporcionado tú plantear 30 años, ese fideicomiso, pues tendría al ministro de la presidencia como parte del fideicomiso y al ministro de Interior y Policía. Estos serían dos funcionarios que estarían dentro del esquema de dirección de ese fideicomiso, pero dejan entonces que en los próximos días se van a nombrar 3 personas más del sector privado para que pasen hegemónicamente, porque las decisiones se darían con 3 de 5, para que hegemónicamente pasen gente privada por 30 años a tener el control de la Policía Nacional, un órgano constitucional. Eso desborda la capacidad, las posibilidades dentro de esas funciones que le acuerda el artículo 128 de la Constitución al presidente de la República. Eso es desproporcionado. Y más aún cuando la característica del fideicomiso, que yo digo que el fideicomiso público es un injerto, es un invento, porque la ley 189-11, que es la que instituye, la que establece el fideicomiso en la República Dominicana, lo limita, aunque la connotación en el orden internacional de fideicomiso, pues tiene que ver con un tipo especializado de administración, pero en el contexto dominicano, cuando aparece la ley de fideicomiso, 189-11, es para el mercado hipotecario, para la promoción del mercado hipotecario, el tema de viviendas y demás. Para eso es que está concebido el fideicomiso y posteriormente, entonces, en lo que es su decreto, el decreto 95-12, precisamente el que viene a desarrollar esta ley del 2011, la 189-11 del fideicomiso, entonces el decreto es que lista en algunas definiciones lo que es un fideicomiso público, pero solamente fideicomiso público le hace el planteamiento de una conceptualización, más nada. Eso está desprendido, eso está fuera, eso está marginado del contexto, en este caso procedimentar la mecánica propia de la ley para darle algún desarrollo, alguna vigencia. Es la única mención y entonces esto va rumbo a una especie de prostitución porque el fideicomiso se utiliza
para todo aspectos que no se configuran y que no son correctos. No se puede, para finalizar ya con esto y que tendremos nosotros definitivamente que radicar, plantear también un recurso de inconstitucionalidad, no es viable, no es posible, no se puede. Un tema que tiene que ver con el orden público, un órgano constitucional que tiene que ver con la seguridad pública, con la seguridad ciudadana, con el combate a la delincuencia, un órgano constitucional como es la Policía Nacional, dárselo a nadie por 30 años para que lo transforme y lo profesionalice, y mucho menos a el segmento o el sector privado, señores. 5 miembros, 3 del sector privado y 2 que serían del gobierno. Eso es matemáticamente imposible. Yo lamento que el presidente Abinader, que ha demostrado estar imbuido de la mejor buena fe y por eso tiene hoy por hoy la gran aceptación que tienen en las encuestas y la percepción de los dominicanos, se deje mal asesorar. ¿Qué está pasando? No es posible que se sigan sucediendo fideicomiso tras fideicomiso para todo lo que se ocurre, y mucho menos temas de consenso, temas nacionales como lo es algo tan sensible, seguridad pública, seguridad ciudadana y un órgano como la Policía Nacional. Ese no es el camino. Esa es la opinión que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tenemos alrededor de ese lamentable decreto parecido, pero este incluso de más gravedad, pero parecido al de Punta Catalina, que ya nosotros pues planteamos un recurso de inconstitucionalidad porque tampoco es posible. Uno también por 30 años entregando un bien de más de 3.000 millones de dólares, también plena y completamente al sector privado en administración por 30 años. Eso no se puede. El presidente tiene que hacer una especie, qué sé yo, de cónclave, de consulta, de análisis más profundo alrededor de eso para que no se siga encaminando por ese derrotero. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, agradeciéndole el favor de su sintonía. Hasta la próxima.